en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué gusto es estar esta mañana una vez más, agradecidos con el Señor que nos permite estar aquí, que nos permite abrir nuestros ojitos y abrir su palabra, lo más importante que tenemos en esta vida, lo más estable, porque no cambia. A través de los siglos, a través de todo el tiempo, la palabra de Dios permanece para siempre y está puesta para que conozcamos a nuestro Señor, para que lo demos a conocer, para que entendamos quiénes somos, por qué estamos aquí, a dónde vamos, para que entendamos nuestro futuro. Y esto es precioso, poder abrir la palabra de Dios cada mañana. Gracias por estar con nosotros donde quiera que estés. Te mando un saludo y un fuerte abrazo. Gracias porque juntos podemos conocer mejor a nuestro Señor. Y bueno, yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos todos aquellos que nos están escuchando desde Jacksonville, desde Boston, desde Memphis y el área metro en Mississippi y Arkansas. Gracias, muchas gracias por sintonizarte a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos aquí con una muy buena porción de la palabra de Dios. Queremos venir al corazón de Dios y queremos dar gracias a nuestros sponsors. Omega Insurance, recuerda, si de seguro se trata, Omega Insurance hace la diferencia. Be Happy Yard Signs. Si tú quieres un mensaje de amor, comunícate con Lucía, busca sus servicios en Facebook y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias por su compromiso con la verdad. Gracias a ti que estás siempre pendiente de este programa, sintonizándote, comentando en el video en vivo. Recuerda, si te has perdido algún programa de la serie, todas las series están grabadas en el canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano. Y nos vamos hasta la iglesia de Filadelfia en el libro de los desenlaces, Apocalipsis. Así es. Recuerda lo que dice este libro, porque vamos a entrar a cosas muy fuertes, hablando del final de esta era humana, ¿verdad? Él, solo Dios es el que tiene autoridad para decir la verdad. Y Él la dice. Todo lo que el hombre dice, ¿verdad?, está basado, pues no tiene un fundamento firme, viene de su imaginación, viene de su corazón perverso, ¿verdad? Y no sabe a dónde va, no sabe quién es, la humanidad no lo sabe. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, estamos hablando del Creador, del Sustentador, de un libro que no ha cambiado en absoluto en siglos. Un libro que ha probado y comprobado que es diferente a cualquier otro libro humano, porque nos ha mostrado una y otra vez que es la palabra infalible de Dios. Y me encanta cómo comienza este libro. Dice: bienaventurados los que leen, los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y hemos estado viendo que el Señor comienza con las iglesias, porque el juicio comienza en casa. Él viene por una iglesia fiel, vamos a estarlo viendo en estos días. Y bueno, vemos este descenso de la iglesia, dándonos un descanso en la iglesia de Esmirna y ahora en la iglesia de Filadelfia, esta iglesia fiel, porque el Señor busca eso, una iglesia fiel y leal, y se presenta como el santo, como el verdadero, como el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y hemos estado hablando de su autoridad, de su santidad, ¿verdad? De que tenemos que estar atentos a Él, porque Él es quien abre y cierra puertas. Y ahora sí vamos a ver las características de esta iglesia fiel y leal. Le dice en el versículo 8: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado
mi nombre. Y un poquito más adelante le dirá, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Estas son características de fidelidad, características de lealtad que el Señor está buscando. No una iglesia perfecta, porque no existe, no un creyente perfecto, porque no existe, pero sí un creyente decidido y una iglesia decidida, ¿verdad?, a hacer estos 3 pasos importantísimos. Lo primero que recordamos, como en cada mensaje que el Señor está llevando a estas iglesias, es que Él dice: yo conozco tus obras. Fíjate qué importante es esto. ¿Por qué? Porque las obras manifiestan mi corazón, las obras manifiestan lo que soy, quién soy en realidad, no lo que digo. Por eso el Señor en otra ocasión dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Les diré: no les apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca les conocí, ¿verdad? Porque nos habla de hacer la voluntad de Dios, de conocerla, y el Señor está observando constantemente nuestras obras, ¿verdad? Porque nuestras obras, como te digo, manifiestan si nuestra fe es genuina o no. Pero es interesante, fíjate, lo que no ves en esta frase hermosa. Dice: yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. No vemos una amonestación. Inmediatamente falta esa amonestación, esa amenaza, ese que le dijo a las otras 4 iglesias. Les va a decir: no estoy de acuerdo con esto. O como la iglesia que vamos a ver la semana entrante, ¿verdad?, que definitivamente no tiene absolutamente nada bueno que decir de ella. Simple y sencillamente le está diciendo: ¿sabes una cosa? Filadelfia, no tengo nada malo que decir de ti, solo te voy a elogiar, te voy a dar ánimo y te voy a mostrar mi aprobación, ¿verdad? Y le abre puertas hacia el avance y hacia el futuro, un ministerio fructífero, ¿no? Porque le está diciendo: el que abre y nadie cierra, y el que cierra y ninguno abre. El único que verdaderamente tiene en sus manos el presente, el pasado y el futuro. El único que tiene el control de todo lo que existe. Tiempo, espacio, mundo espiritual, mundo material. Él le abre las puertas del reino y de las bendiciones. Esto es maravilloso. Ahí queremos estar. Ahí quieres estar tú. Vamos a ir a un pequeño corte, no te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, estamos avanzando un poquito más en esta hermosa iglesia ante la cual el Señor se presenta como el santo, el verdadero. Y fíjate, no hay una amonestación, simple y sencillamente les dice: aquí estoy y tengo una puerta abierta para ti, que nadie puede cerrar. ¿No? Y eso es donde tenemos que enfocar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Muchas veces pensamos que está en nosotros mismos. Yo tengo que hacer esto, yo tengo que fijar aquellas cosas, y no honramos al Señor. ¿Por qué? Porque lo hemos venido viendo, nos honramos a nosotros mismos, honramos lo que el mundo dice, cuando realmente debemos honrar lo que Dios dice, quien Dios es, confiar en Él y esperar en Él, porque realmente Él es el único que tiene en sus manos nuestras vidas. Sí, así es. Tenemos que confiar en esta puerta. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Él es la puerta. El que entrare a través de Jesucristo, ese será salvo. Entonces necesitamos ver no solamente la cuestión en cuanto a nuestra salvación, sino en cuanto al fruto que el Señor quiere que nosotros llevemos. Si Él es la puerta, dice que entraremos, saldremos, hallaremos pasto, podremos entrar y salir. Esta entrada y esta salida no se refiere que vamos a entrar y salir del reino de los cielos, sino que podemos entrar y salir para traer a más, para llevar fruto que permanezca. Un ministerio, como dices, fructífero, que alcanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una iglesia centrada en la palabra de Dios. Has guardado mi palabra. Poca fuerza. ¿Por qué? Porque realmente en estos tiempos las personas les gusta estar en iglesias o en ministerios en donde no se les demande un cambio, donde no se les demande que realmente sean confrontados con su vida, sino es su mejor vida ahora. Dios te ama profundamente, pero no hay arrepentimiento, ¿no? Así es, y ahorita vamos a estar viendo esto de la poca fuerza, pero primeramente vemos esto acerca de las puertas abiertas, ¿verdad? Que el Señor quiere darle a esta iglesia un avance, y yo creo que es necesario, como dicen en Romanos capítulo 12, que seamos transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios también nos dice que no seamos necios, sino sabios, entendidos de la voluntad de Dios, porque es dentro de la voluntad de Dios donde encontramos estas puertas abiertas, porque muchas veces queremos puertas abiertas de algo
que Dios no nos quiere dar porque sabe que nos vamos a lastimar, porque sabe que no es el camino, porque es camino a la egolatría, camino a amar las cosas de este mundo, y un camino, dice la Biblia, el que ama al mundo no tiene el amor del Padre, ¿no? Entonces es importantísimo poder estar caminando en la voluntad de Dios y tener este avance, esta luz verde de parte del Señor. Por ejemplo, la iglesia de Sardis, o la iglesia de Éfeso, ¿no? La iglesia de Éfeso, doctrinalmente correcta, pero fría. No estaba en los caminos del Señor, ¿verdad? Como Dios quería, como Jesucristo quería. No le dice a él, te tengo una puerta abierta y eficaz para que hagas lo que tienes que hacer. Ahí, la iglesia de Sardis hacía muchísimo, probablemente, tenía una gran fama delante de los hombres de que vivía, pero sin embargo el Señor no estaba en ese lugar, ¿verdad? Porque era una iglesia muerta. Estaba tras sus propias puertas, bajo su propia prudencia. Y no es un lugar donde queremos estar ahí. No queremos andar por donde Dios no va. Es desperdicio de tiempo y de recursos si el Señor no va por delante. Entonces tenemos que estar, en primer lugar, con este deseo. Señor, sé que lo primero que tengo que hacer en mi vida es agradarte a ti, ¿verdad? Saber cuál es tu voluntad. ¿Por qué? Porque ahí está el secreto de la vida, como lo estás tú enseñando, ¿no? Sí. El secreto de la vida en esto consiste, ¿verdad? El Señor, en que te conozcan a ti, dice Jesucristo, y a tu Hijo a quien has enviado. En eso consiste la vida eterna, en eso consiste la vida próspera, abundante. Porque entonces, al ser fieles al Señor como esta iglesia, bueno, podemos tener estas puertas abiertas. Sí, así es, al conocer el secreto de la vida, conocer al Señor, poder tener una relación con Él. Esta relación con Él, fíjate, muchas veces nosotros pensamos que tenemos una relación con Él porque hablamos con Él, pero lo más importante es dejar también que Él nos hable. ¿Cómo les está hablando a estas iglesias? O sea, si todas tus obras, o sea, vemos en Éfeso, tienes nombre de que vives, pero estás muerto, perdieron su primer amor, todas estas cosas. Tenemos que retratarlas en nuestra relación con Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Estás permitiendo que Él te hable? ¿Estás permitiendo un tiempo de silencio dentro de tus oraciones? ¿Un tiempo de silencio al considerar lo que Dios te está hablando en tu vida devocional? ¿O simplemente tú estás hablando, haciendo, activamente, sirviendo, pero no estás escuchando al Señor? Así es muy importante porque, como te decía, puedes estar yendo tras tus propias puertas y después la gente tropieza, se frustra cuando quiere hacer trueques con Dios, ¿verdad? Porque Dios no hace ese tipo de trueques. Él no va a bendecir necedades, soberbias. Él no va a bendecir, pues, precisamente idolatría hacia las cosas de este mundo. Muchas veces Él nos entrega a nuestras cosas, como dicen Proverbios, ¿no? Serás hastiado de tu propio consejo, ¿no? Para que vayas y luego ya regreses. Señor, no era, perdón. Y muchas veces así sucede, ¿no? Él no bendice este tipo de trueques. Señor, yo hago y ahora tú bendíceme. Yo hago y ahora fírmale. Señor, ¿no viste todo lo que me esforcé? ¿No viste todo lo que trabajé? Ahora, ¿por qué no me bendices? No, Él no es nuestro medio para alcanzar nuestro fin. Él es nuestro fin y nosotros vivimos para Él. Y es importante esto que dices, ¿no? Necesitamos estar seguros de que estamos escuchando su voz y estamos caminando con Él para ver estas puertas abiertas, como Él se las da a esta iglesia fiel y leal. Pero esta iglesia fiel y leal no estaba buscando lo propio, estaba buscando lo del Señor. Sí, así es. ¿Qué estás buscando tú? ¿Estás buscando lo tuyo? ¿Estás buscando lo de Dios? O sea, cuando buscamos lo nuestro, estamos centrados en el aquí y en el ahora. Cuando buscamos lo nuestro, estamos centrados en una mejor vida ahora, en logros personales, logros profesionales. Pero cuando estamos centrados en el Señor, vemos realmente lo de Él. ¿Y qué sería lo de Él? ¿Qué sería estar viendo lo de Él? Bueno, pues sería estar alcanzando a otros, sería una vida transformada, sería una vida que le traiga gloria a Dios, una vida que va de constante crecimiento en conocerle, en arrepentimiento, cómo Dios nos va mostrando aquellas cosas que no están bien de acuerdo con su palabra. Y nosotros, por la renovación, como dices, de nuestro entendimiento, podemos ir cambiando, ir transformando con la ayuda de su gracia, con su misericordia, con el poder sobrenatural que opera en nosotros para poder ir como la aurora, ¿no? En aumento hasta que el día es perfecto. Así es. Y la siguiente parte que le dice, aunque tienes poca fuerza,
no has negado mi nombre, ¿verdad? Y esto es importante también mencionarlo, porque esta es otra cosa que tenía de parte de Dios, otra bendición que tenía esta iglesia. No solo tenía puertas abiertas, sino tenía el poder del Espíritu sobre ella. Cuando le dice, aunque tienes poca fuerza, no es una amonestación. O sea, el Señor no le está diciendo, tienes muy poquita fuerza, Filadelfia, ¿qué está pasando contigo? No, se entiende mejor esta frase como, aunque eres pequeña, tienes mi poder sobre ti, tienes mi fuerza. Eres pequeña quizá en número, quizá eres conformada por gente pobre o por gente de la clase más baja de la sociedad donde estabas. Quizá estás limitada en recursos, pero eres poderosa porque tienes mi influencia y eres una poderosa influencia en tu ciudad, en tus miembros, ¿verdad? Está mi poder y ellos pueden ser una influencia a todo el mundo, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros debemos de ver, ¿verdad? No era la gran iglesia de Éfeso, no era la gran iglesia de Sardis con fama de que vivía, era pequeña, pero había algo muy interesante en esta iglesia, tenía el poder de Dios, su aprobación. Y yo creo que esto es algo que nosotros debemos buscar, ¿verdad? Cuando sucede esto, obviamente pues la fama no es para la persona o no es para la iglesia, ¿no? Como estas iglesias que podrían tener mucha fama, pero ya estaban tomando gloria que le pertenecía al Señor. Pero esta iglesia que quizá no se veía, quizá por ser pequeña era a lo mejor hasta, bueno, pues la pequeña iglesia de Filadelfia que no crece o esto o aquello, pero era una iglesia poderosa porque el poder de Dios estaba sobre ellos, tanto que el Señor no tenía nada que decir de ellos. Era una iglesia donde había vida, donde había redención, donde había influencia, donde el Espíritu Santo se movía impresionantemente, ¿no? Entonces nosotros debemos no dejarnos engañar por las apariencias, ¿no? Me encanta lo que dice Pablo en 2 de Corintios 12, 9 al 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué hermoso. Y fíjate, ahí es donde al ser humano carnal no le gusta, porque el ser humano carnal le gusta ser exaltado, le gusta que se le reconozca, ¿verdad? Y bueno, ¿dónde están los autógrafos y las cámaras? ¿Por qué? Porque aquí estoy yo, el siervo de Dios, ¿verdad? Que al cual tienen que reconocer, el ungido, no sé, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, fíjate, las cosas donde reposa el poder de Dios, ¿verdad? Que sí humilla nuestra carne, pero es bueno. Es bueno, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña eso. El cristiano tiene que morir, ¿verdad? Para que Cristo viva, ¿no? Y me gusta mucho cómo dice Pablo, por lo cual por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Eso lo dice el gran apóstol Pablo, que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Fíjate, debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Justo en estas cosas, porque el Señor habita con el quebrantado de corazón, con el humilde de espíritu. Y entonces es donde se manifiesta este poder abrazador, poder arrasador del Señor. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, no se vayan. Regresamos en un momentito. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Quédate en Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Estamos hablando de esta iglesia de Filadelfia que, aunque era pequeña, tenía un gran poder, el poder del Señor. Y eso es lo que, si somos en realidad creyentes, es lo que debemos buscar. La aprobación de nuestro Señor. Vamos a estar viendo y estamos viendo en cada una de estas mensajes a las iglesias unas promesas impresionantes de parte del Señor para nosotros. Nuestra ciudadanía en verdad está en los cielos. Estamos de paso en este lugar. Este mundo nos vende todo lo que nos vende como si fuéramos a ser eternos aquí. La realidad es que vea los panteones, nadie se lleva nada. Absolutamente nadie. Tu vida puede terminar en un instante, ¿verdad? Tenemos que orar por esas situaciones de los tiroteos, ¿verdad? Sí. Y Dios nos proteja. Pero tú no sabes si vas a regresar a casa y necesitas estar haciendo tesoros en los cielos. Pero fíjate cómo la palabra de Dios nos pone el mundo al revés, o más bien nos lo endereza, porque el mundo es el que está de cabeza, ¿no? Porque fíjate en lo que Pablo se gozaba, ¿no? Debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Imagínate cómo encajaría acaso Pablo en los
actuales falsos evangelios de la prosperidad. No, claro que no, imagínate, no sería un apóstol aprobado. Como un apóstol va a estarse gozando en afrentas, ¿no? En que seas afrentado. ¿Cómo vas? Imagínate persecuciones, angustias, que te goces en eso. Dice, ¿por qué? Porque la razón. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque está reposando el poder de Dios en nosotros, porque es cuando podemos ver realmente la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero para estos falsos maestros, ¿cómo va a ser eso, no? Así es, en necesidades, ¿verdad? Dice el Señor que con su pobreza nos enriqueció, pero es esta riqueza espiritual, esta riqueza de las promesas, de poder saber quiénes somos, a dónde vamos, por qué estamos aquí, ¿no? Y es importante porque en medio de estas cosas es donde se manifiesta el poder de Dios. Y me gusta mucho también un poco en Primera de Corintios capítulo 2, ¿verdad? Donde el Señor nos dice que escoge lo vil y lo menospreciado. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia, para que de Él sea la gloria. Y esta es una iglesia, fíjate dónde estaba, que era pequeña, también una iglesia que dependía no de su propia fuerza, una iglesia que no se creía autosuficiente e independiente, que no se dejaba distraer por apariencias o circunstancias, que a pesar de su tamaño, el Espíritu Santo fluía poderosamente entre ellos. Y era una iglesia llena de vida, llena de gente redimida, gente salva, había transformación, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo se predicaba poderosamente y había resultados, ¿verdad? De ver esto, y finalmente es lo que estamos buscando. Por eso no debemos equivocarnos como iglesia. Como iglesia no estamos buscando más edificios, más cosas. Obviamente todas esas cosas sirven para dar más ministerio, para hacer más ministerio, para poder servir a más, pero no debemos equivocar, ¿verdad? Esta motivación, ¿no? Sino que saber que lo más importante para Cristo Jesús son las personas. Él vino a morir por personas, no vino a morir por jerarquías, no vino a morir por organizaciones o denominaciones o cosas materiales. Para Él lo más importante son las personas, somos nosotros. Y cuando hay poder del Espíritu Santo hay transformación. Qué hermoso es ver cuando alguien llega preso de las drogas y es libertado. Qué hermoso es ver cuando un matrimonio está a punto de ser destruido y en verdad obedece, se entrega al Señor y Dios hace una obra de gracia maravillosa. Qué hermoso es ver cuando alguien está obedeciendo al Señor y desde lo más pequeño hasta donde crece, verlo crecer en el Señor, casarse, tener hijos y estar obedeciendo al Señor. Esas son cosas majestuosas y poderosas que el Señor hace. Una verdadera transformación, luz que impacta la familia, que impacta la sociedad, que impacta la iglesia. Qué impresionante es cuando dejas de estar centrado en ti mismo y comienzas a centrarte en lo que Dios quiere, en ser restaurado. Llegas roto y Él comienza a hacer una obra de restauración en tu vida que es visible en amar a tus hijos, en amar a tu esposo, en respetar a tu marido, en que comienzas a tener relaciones interpersonales restauradas y correctas. Qué hermoso es todo esto. ¿Por qué? Porque se trata del poder de Dios sobrenatural en una vida que está rota, que es tan evidente que sin el poder sobrenatural de Dios en ti no podría ser posible. Así es, y lo que yo puedo ver es esto. Ayer yo mencionaba con algunos hermanos, estábamos en un discipulado, pero estábamos hablando de eso, cómo en lo que Dios más batalla en nuestras vidas y lo que está haciendo a lo largo de nuestras vidas es precisamente moldear nuestro carácter, transformarnos. Eso es lo más importante. Todo lo demás el Señor lo puede cambiar en un instante. A veces la gente piensa que su relación con Dios es su servicio. Eso no mide nada. ¿Verdad? La gente piensa, como sirvo mucho, estoy bien con el Señor. Como sirvo mucho, soy muy maduro en la fe. No, el que es maduro en la fe se va pareciendo a Jesucristo, está siendo transformado porque el Señor cambia eso en un instante. El Señor mueve esas cosas en un instante y a veces estamos jugando a la iglesia, ¿verdad? Pero realmente no tenemos esta relación con Dios poderosa y transformadora, que es realmente en lo que Dios está ocupado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo es lo que he visto a lo largo de mi vida, yo lo mencionaba, ¿no? A lo largo de estos años que hemos estado caminando con el Señor, con la iglesia, al principio yo pensaba que ya lo sabía y que lo tenía todo ya resuelto, pero no, el Señor se ha tomado su tiempo
para formarme, para enseñarme cosas, para llevarme a la mano. Yo creo que es lo mismo que hace con cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros pensamos, ya soy cristiano, ok, ¿ahora qué? ¿Dónde está el ministerio? Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, ya estoy completo. No, el Señor está formándose en nosotros y ese es el poder del Espíritu Santo transformador en nosotros, que el Señor está cambiándonos. Eso es lo más importante para Él, transformarnos a su imagen y entonces hacer cosas, porque podemos ser bien religiosos, podemos ser bien legalistas, claro, y estar muy lejos de Dios, podemos ser los activistas, ¿verdad? Y estar cansados de hacer todo aquello y sabernos de memoria todas las teologías y todo aquello y no tener una relación con Dios. Sí, tu casa de cabeza, tu relación con tu esposa de cabeza, tu relación con tu... Sirves a todos menos a tus hijos, menos a tu esposa, menos a tu esposo. Es un desastre cuando realmente somos religiosos porque no hay transformación. Así es. Y precisamente ese es el poder del Espíritu Santo en una persona que pues va aprendiendo. Una iglesia como Filadelfia, ¿verdad? Que era dependiente del Señor, que estaba no confiando en su propia fuerza, sino como María a los pies del Señor. Porque ahorita vamos a ver por qué tenía este poder del Señor, por qué tenía estas puertas abiertas, ¿no? Una iglesia que estaba escuchando, me gusta mucho lo que dice Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, no temáis manadita pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, ¿verdad? Un énfasis mío, pero esa es la razón. Entonces, piensa en esas cosas con esta iglesia leal y fiel, ¿no? En primer lugar, puertas abiertas de parte del Señor. En segundo lugar, el poder de Dios reposando sobre ella. Y nos da la clave. ¿Cuál es la clave? Era una iglesia que guardaba la palabra de Dios. Así es. Qué importante es guardarla, no solamente oírla, ¿no? Así es. Y eso es lo primero, ¿verdad? ¿Por qué el Señor la llama fiel y leal? ¿Por qué el Señor le abre las puertas? ¿Por qué el Señor no tiene amonestaciones para ella? No está buscando una iglesia perfecta, no existe. No le dice, ¿por qué haces muy bonito ministerio? No, eso ya lo estaba haciendo Éfeso, pero tenía un corazón frío, ¿verdad? Éfeso ya era ortodoxamente correcta y tenía todos A, B, C, D, E, F, G en su lugar. Pero eso no estaba impresionando al Señor porque su corazón estaba lejos de Él. Pero esta iglesia estaba guardando la palabra de Dios, no la había cerrado como Éfeso, ¿verdad? Que decía, pues ya me lo sé de memoria, como aquellos que dicen, eso ya lo escuché, yo ya soy nuevo creyente, no soy nuevo creyente, yo ya escuché todas esas cosas. No, constantemente necesitamos estar guardando la Escritura, ¿no? Por un lado. Por otro lado, guardarla es obedecerla, ¿verdad? Y no como estas otras iglesias que comprometieron la verdad, ¿no? Esta iglesia la guardó a toda costa. No fue infiel a ella, no fue infiel al genuino y verdadero, no se desvió del modelo de obediencia, no cedió ante la seducción del mundo, aguantó toda persecución y presión mundana y se aseguró de tener una fe viva. ¿Qué la movía? ¿Qué movía a Filadelfia a hacer esto? Pues obviamente su amor por el Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Aquí tenemos algunos textos. Mire lo que dice en Juan 14, 23 al 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En Juan 15 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Fíjate nada más qué ligado está el hacer la voluntad de Dios, qué ligado está el conocer lo que Dios dice, ¿verdad? No lo que un conjunto de ancianos que cierran la palabra y se creen con autoridad, que solamente Dios tiene, cambian y tuercen la Escritura. No, qué importante es venir a la palabra con un corazón honesto, sincero, y que el Señor me hable. Y si hay algo que no va de acuerdo con la cultura, que no va de acuerdo conmigo, que cambie yo, no la palabra de Dios. Eso es guardar la Escritura y se guarda por amor a Jesucristo. Vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos en un momentito. Quédate en Buenas Nuevas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y pues estamos observando esta iglesia de Filadelfia, una iglesia fiel que efectivamente dice, has guardado mi palabra. Y esta palabra guardar implica custodiar, cuidar de pérdida, que no se vaya, implica obediencia, ¿verdad? No solamente obediencia, implica creerla, ¿verdad? Claro que no la vas a obedecer si no la crees, implica ponerla por obra. Y me llama la atención que
precisamente este guardar la palabra, obedecer la palabra es obedecer la voluntad de Dios, es estar atentos cuando leemos una y otra vez la Escritura que nos habla una y otra vez. Es Dios mismo, el Espíritu Santo, hablándonos a nuestra vida. Claro que tenemos que aprender a interpretarla de la manera correcta, a escucharla en todo su contexto, a no hacer como galletas chinas, nada más de aquí, pedacitos de allá, sino en verdad encontrarnos con el Señor cada vez que estamos en ella y poder recibir la guía que necesitamos, la fortaleza, ¿verdad? Las respuestas que el Señor nos va dando a cada una de las cosas. Y me gusta mucho cómo esta iglesia lo hizo, ¿no? Comenzó diciendo, has guardado mi palabra, por lo tanto mi poder reposa sobre ti, por lo tanto te abro puertas abiertas, ¿no? Y el Señor le dice, el que me ama mi palabra guardará. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Te fijas qué directo, cómo está ligada mis obras, lo que hago, lo que vivo, con el amor que digo tener por Dios, claro, por Jesucristo? Si yo digo, Señor, es que te amo muchísimo, es que te quiero mucho, bueno, el Señor te dirá, ¿por qué dices que me amas y no haces lo que yo te mando? Claro. ¿Por qué no tomas cartas en el asunto en cuanto a tu vida? ¿Por qué sigues abrazando a tus ídolos? ¿Por qué entonces, si me amas tanto, por qué no priorizas, verdad? Es que te amo mucho, pero es que tengo que irme a trabajar, Señor, no puedo este domingo, no puedo hacer esto, no puedo hacer nada, no puedo abrir la puerta, pero te amo mucho, no puedo abrir la Biblia, no tengo tiempo, pero te amo mucho. No, necesitamos entender que el verdadero amor, ¿verdad? Es no está como en aquellos tiempos cuando comenzaba el feminismo, ya ni siquiera se habla de eso, ¿no? Pero que yo nomás veo a mi hijo, lo veo 2 minutos al día, pero le doy tiempo de calidad. Tal cosa no existe. O das tiempo o no das tiempo, ¿no? O estás ahí o no estás, y el amor se manifiesta precisamente en estos hechos, ¿no? Entonces, me encanta esto, ¿no? Cómo la fuerza de esta iglesia no era la fuerza como los hombres ven, el ser humano sin Dios ve, sino que su fuerza venía de su fidelidad a Dios. Ahí estaba su eficacia en guardar la verdad, en creer, en vivir para el Señor. Sí, así es. Necesitamos ver cómo y medir, ¿verdad? Poner el termómetro al corazón del amor al Señor. ¿Qué tanto tienes tus prioridades en orden? ¿Qué tanto para ti Dios es tu primera y más alta prioridad? ¿Qué tanto tienes el orden establecido por Dios en tu familia? Dios, mi esposo, mi esposa, mis hijos, ¿verdad? Mi trabajo, mi servicio en la iglesia. Todas estas cosas es un conjunto que va de la mano. No puedes cambiar las prioridades, no, las prioridades no son intercambiables. ¿Por qué? Porque Dios diseñó este modelo. Mi primera prioridad es mi relación con Dios. Como dices, ¿qué tanto muere las cosas de Dios por cosas, verdad? Como el trabajo, cosas como excusas que buscas para realmente no estar en el cuerpo de Cristo. Otra cosa que es muy visible es, Señor, yo te amo, pero tu cuerpo lo detesto, ¿no? No me gusta tu cuerpo. Así es, eso es totalmente incoherente, ¿no? ¿Por qué? Porque si amamos a Dios, amamos el cuerpo de Cristo, amamos la iglesia, ¿no? Amamos el estar con nuestros hermanos en Cristo, que no somos perfectos, pero nos une Jesucristo. Eso es lo más importante, nos servimos, ¿verdad? Nos vemos con compasión, con misericordia, con el deseo de servirnos y pues protegernos también en oración, orar unos por otros. Así es la gente con la que vas a pasar una eternidad, imagínate. Entonces esto es algo que vemos en cuanto a la iglesia de Filadelfia, una iglesia que en verdad amaba al Señor, que guardó su palabra, ¿verdad? La guardó, la guardaba, la custodiaba, y de esa manera manifestaba el amor a Jesucristo, el amor al Señor. Por eso tenía estas puertas abiertas, ¿no? Entonces de esto se trata, ¿verdad? Ahí está el poder en nuestras vidas. Ya leí hace tiempo, creo que en estos días, lo de Primera de Pedro. ¿Quién será el que nos podrá hacer daño, ¿verdad? Si guardamos la palabra del Señor, si procuramos, ¿verdad?, caminar en sus caminos y decidir, tomar decisiones para el Señor, priorizar. Yo recuerdo en aquellos tiempos en los que, por ejemplo, con nuestras hijas estaban más pequeñas, ahorita ya están más grandes, pero cuando estaban más pequeñas yo recuerdo que de pronto sentía en mi corazón, no, tengo que hacer tiempo para ellas, porque se va el tiempo, ¿no? Pero priorizaba, hacíamos tiempos y decíamos, dejábamos todo y tomábamos tiempo familiar. Tiempo de familia, porque son cosas importantísimas. De la misma manera con el Señor, necesitamos priorizar, y hay cosas que tienen que morir y tienen que quedarse porque es lo más importante.
Claro, y no vas a elegir un domingo para tomar tiempo de familia, ¿verdad? O sea, No. que es el día de la iglesia. Es que en toda la semana no hemos tenido tiempo de familia. ¿Y qué creen? Vamos a tomar tiempo de familia el domingo. O sea, no es así. O sea, tienes que priorizar todas las cosas. Por eso estoy diciendo, ¿no? Dios, mi esposa, mis hijos, mi trabajo y lo que hago en la iglesia. 5 prioridades importantísimas que deben estar ahí. No, me gusta Proverbios y con esto cierro. Dice Proverbios con respecto a guardar la palabra de Dios. Reciban mi enseñanza y no plata, ciencia antes que oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo la sabiduría habito con la cordura, hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Fíjate dónde está la obediencia al Señor. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Pero checa esto, 17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, los que priorizan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Pero fíjate, aquí está, para que no estés pensando, sí, entonces para hacerme rico voy a guardar. No está hablando de esto. Versículo 19. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Así de que en este día yo te invito a que tomes una decisión. Quizá no has hecho nunca a Jesucristo el Señor de tu vida. El día del Señor entrégate a Él y reconoce algo, mi hermano, que todo nos ha pasado. Lejos del Señor vivimos en necedad. Estamos muertos en delitos y pecados. No sabemos a dónde vamos. Estamos en tinieblas. Y porque hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios y vamos camino al infierno y a la condenación eterna. Un lugar terrible, el cual Dios no quiere que estemos, porque Él no se deleite en la muerte del impío, sino en que se vuelva de sus malos caminos. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y el día de hoy quizás estás escuchando su voz. Quizás estás escuchando su Espíritu Santo llamándote al arrepentimiento. Atiende, no endurezcas tu corazón. Si hoy le estás escuchando, dile que sí. ¿De qué manera? Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que Él es Dios, que tú no eres Dios. Reconoce que Él fue a morir a la cruz del Calvario por ti de esa manera tan terrible, porque tú merecías esa muerte. Sin embargo, Él la recibió en tu lugar. Y recibiéndole en tu lugar, resucitó al tercer día, venció al pecado, venció a la muerte, y se levantó de los muertos al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, como dice el credo niceno. Así es de que te animo en este día a que le hagas el Señor de tu vida, te arrepientas, dejes atrás tus pecados, corras hacia Dios, dejes de huir de Él y le entregues tu vida. Señor, te pido, si hay alguna persona que el día de hoy pueda entregarte su vida, Señor, y pueda reconocer este maravilloso evangelio de salvación, pueda recibir reconciliación, perdón de pecados, ojos para ver, que pueda ser lavado de su inmundicia, Señor, y que pueda recibirte como Señor, hacerte el Señor y Salvador de su vida, Señor, quitarse del trono, rendirse delante de ti, Padre, y entregarte su vida. Y díselo, Señor, te entrego mi vida hoy, perdóname, hazme una nueva criatura en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración, compártelo por favor con alguien, acércate. Si necesitas oración, por favor, manda un mensaje de texto, escríbenos al 901-679-1085. Es muy importante que leas la palabra de Dios, que ores, que hables con Dios y que te siembres en una iglesia. Si no tienes una iglesia, por favor acércate, y estás aquí en el área de Memphis, acércate a nosotros, 8587 Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Y bueno, pues nosotros queremos decirte que vamos a estar orando por ti. Queremos ayudarte a crecer en conocer la voluntad de Dios, en hacer y establecer una relación con Cristo a través de la oración de su palabra y de la comunión con los santos. Así es. Bueno, te invitamos a que compartas estos programas, a que sigas con nosotros, y bueno, nos conectamos también todos los domingos en el 8587 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee. Estamos transmitiendo también nuestro servicio a la 1 de la tarde. Y bueno, gracias. Un saludo a Jacksonville, un saludo a Boston, un saludo al área metro de Mississippi, Arkansas, un saludo a Memphis, a todos los que están escuchando. Les dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Para todos estos esenciales para la vida, esenciales para la fe y esenciales para el matrimonio. Muchas bendiciones.